Bueno, un saludo. Hoy quiero hablar de un tema interesante. Es el tema de la hispanidad. ¿Qué es la hispanidad? Pues el respeto, la admiración a España, a la obra que España hizo en el siglo XV, descubrimiento de América. Ojito con esto, ojito con esto. Hay un debate en las redes sociales sobre el tema de la hispanidad, sobre lo que realmente hizo España en América. Están los defensores de la leyenda negra de España, los que dicen que España vino a América a saquear, a destruir, a robarse el oro, a violar a las indias y a traer maldad. Eso se llama la leyenda negra. Y en este video pretendo dar explicación de estos fenómenos. Esta leyenda negra fue elaborada, incentivada, escrita, publicada, realzada por los enemigos de España, y el enemigo más interesante que tuvo España en toda esta época fue Inglaterra. Inglaterra se encargó de que el mundo pensara que España lo que hizo en América fue un genocidio, podríamos decirlo así. Entonces la hispanidad es un tema que me ha apasionado mucho porque recientemente he tenido acceso a algunos libros sobre la historia de América, pero contada por historiadores españoles. No podemos estar ciego a la versión de España. Es decir, nosotros hemos leído, o casi todos los hispanos, en Cuba, en México, en el Perú, en Argentina, hemos leído la historia de Argentina, escrita por historiadores argentinos. Pero estoy seguro que muy pocos hemos tenido acceso a la versión que España cuenta sobre lo que ellos vivieron en América. Y antes de continuar en este video, quiero hacer reflexión sobre mis orígenes. No sé si aquí se logra ver la bandera cubana. Cuidado, yo soy cubano. Yo nací en Cuba. Y mi respeto para Cuba, mi respeto para los próceres cubanos, admiración absoluta por José Martí, completamente martiano. Yo he leído Martí, leí sus 27 tomos, las obras completas. Creo que fue un hombre extraordinario. Tenía su visión en cuanto a lo que España estaba haciendo en Cuba, muy particular de él. De hecho, Martí es el gestor, el organizador de la última guerra que expulsa a España de América, secundado, claro, por los Estados Unidos, porque no fue que los mambises expulsaron a los españoles solos. Ellos tuvieron la ayuda extraordinaria de los Estados Unidos. Al final de la guerra, los mambises estaban desgastados. Ya era una guerra de desgaste. Habían muerto el mismo Martí, el propio Martí había muerto en el 95, y en el 96 murió nada más y nada menos que Antonio Maceo. Entonces, aclaro esto porque las personas que oyen hablar a uno sobre España, sobre la hispanidad, sobre el respeto a la cultura española, el respeto a la historia, el cuidado con la historia, el no ser, ser parciales, no parcializarnos, no romantizar a los indios. Cuidado con pensar que estos indios que habitaban América eran gente chévere, gente buena, gente que no mataba una mosca. Cuidado con eso. Nos puede tener grandes problemas como historiadores cuando no somos imparciales, cuando no miramos los sucesos, en este caso que sé que estoy hablando de América en el siglo XV, cuando no lo vemos con los ojos de historiador, con imparcialidad, con análisis justo, tanto para un bando como para el otro. Hay que hacer un análisis justo. Y ha sucedido mucho que algunos historiadores son imparciales y entonces defienden y romantizan a los indígenas. Moctezuma y Atahualpa no eran inocentes, eran criminales, asesinos, caníbales, con un culto desmedido de sacrificios humanos y de actos de canibalismo
como una institución, era una institución caníbal, era un imperio creado sobre la base de la adoración a sus ídolos, a Huitzilopochtli y a Tlaloc, que eran ídolos que requerían o exigían sacrificios humanos, sobre todo de niños, de jóvenes, de prisioneros de guerra. Entonces he querido ser estilo, pero bueno, he comenzado con la bandera cubana porque algunos pueden entender que yo renuncio a mi ciudadanía cubana. Para nada, pero esto se complica un poco más. Esta es mi otra ciudadanía. Esta es mi otra ciudadanía. ¿Por qué aclaro todo esto? Porque soy cubano de nacimiento, porque nací en Cuba, y judío de religión. Mi respeto a Israel también. Yo sé que no tiene que ver nada una cosa con la otra, podría decirse. Pero bueno, me identifico con los judíos por su religión, por Jesucristo, porque desde niño adquirí conocimientos sobre Jesucristo, sobre el plan de Dios con Israel en los últimos tiempos, pero también me identifico con la historia de España, y lo que sucede ahora mismo allá en España, pues acapara mi atención. Nos debemos a España, nuestro idioma es el español, nuestra cultura es española, nuestra raza es español. Yo particularmente no tengo nada que ver con Atahualpa, ni con Moctezuma, ni con los caribes, ni con los toltecas, ni con los olmecas, ni con los zapotecas, ni con los chichimecas, ni con los mexicas, ni con los aztecas, ni con los icalancas. No tengo nada que ver. Mi respeto para el que sea descendiente de esas razas. Yo soy descendiente de españoles, porque mis bisabuelos o tatarabuelos eran españoles. Entonces no concibo cómo una persona que es descendiente, que habla español, que tiene una cultura española definida, porque incluso pensamos como piensan los españoles, hablamos como ellos, nos relacionamos como ellos, le debemos el idioma, le debemos la creación de los países de América, de lo que España llamaba el imperio de ultramar. Le debemos eso. Recordemos que América era una selva. No existía México, por favor, hay que respetarse. Uno tiene como historiador que respetarse uno mismo. México no existía, México lo crea España. Perú no existía, existían los incas en el Cusco. Eso no es Perú, ni es Quito. Entonces los mexicanos son resultado de la llegada de España, los mexicanos modernos, de la llegada de España. Los mexicanos modernos, como los conocemos, vinieron con los españoles, con Francisco Pizarro, y son producto realmente del mestizaje. Eso es verdad, existió mestizaje entre conquistadores españoles y habitantes de esos pueblos aborígenes, esos pueblos indígenas. Existió el mestizaje porque la reina Isabel de Castilla, Isabel la Católica, les ordenó a los conquistadores de América que se casaran con los habitantes de esas naciones, de esos pueblos. No eran naciones como tal como las conocemos hoy, eran pueblos, algunas culturas y subculturas. Entonces era una orden directa desde la corona española. La unión matrimonial, la proliferación de hijos para crear súbditos a España, porque lo que buscaba la corona española no era hacer esclavo como se nos han dicho, se nos ha mentido mucho. España no quería esclavos. Ahí tenemos la ley de Burgos, 1513, donde la reina Isabel de Católica aclara que los habitantes de las Indias o del imperio de ultramar español eran súbditos de España, tenían los mismos derechos que los habitantes que vivían en España. Eso se llama en la historia Ley de Burgos. Usted puede buscarlo, 1513, si mal no recuerdo. Leyes dictadas por la corona española a favor de España. Eso es un aspecto. En el caso de Cuba, el nombre de Cuba lo pone Cristóbal Colón. Eso está claro. En el diario de Colón aparece la palabra Cuba 13 veces. Y cuando Colón llega a Guananí, que pregunta por oro, los aborígenes o los indios de Guananí, que le puso a esa isla San Salvador, le dicen que hay una isla mayor llamada Colba al este,
que tiene oro. Colón navega, sale de Guananí y llega inmediatamente no a Cuba, llega a otra isla que él le puso Isabela también. Pero fíjese, a lo mejor los indios de Guananí se estaban refiriendo a una isla llamada Colba, no a la que conocemos como Cuba, a lo mejor era otra, porque no hay seguridad de cuál era la que ellos decían que se llamaba Colba. El caso es que Colón, cuando llega a Cuba por fin, después de pasar por Isabela y por estas islas pequeñas, él declara que esta isla se llama Cuba, no Colba con L. Es decir, el nombre que tenemos hoy es producto del almirante español. Nos los puso un español. Porque ningún aborigen cubano, ni Guamán, ni Atuey, que estaba aquí, que tampoco era cubano, que era de la española, ninguno dijo que esto se llamaba Cuba. Aparece por primera vez en el diario de Colón antes de llegar a la isla. Entonces, el mismo nombre que tenemos lo pusieron los españoles. Por eso que quería hablar de la hispanidad, este video. Entonces, hablando de autores españoles, hay que leer a esta gente. No podemos pasarnos la vida leyendo historiadores cubanos, historiadores peruanos, historiadores argentinos y diciendo que España sacrificó a los indios y los fusiló como si los indios fueran inocentes y no se enfrentaron a los españoles encarnizadamente en las primeras aventuras españolas en América. Recordemos que cuando Colón deja aproximadamente 35 españoles en la Española, que fue el primer fuerte. A ver, déjame explicarlo un poco mejor para que se entienda. Cuando Colón descubre Cuba, siguen navegando todo el norte de lo que es Maicí, de ahí van a la Española. Por malos manejos de uno de los hermanos Pinzón que venían al frente, recordemos que Colón estaba comandando la Santa María, Alonso Pinzón la Niña y Llanes Pinzón venía comandando la Pinta, creo que era. Hay una de las tres, no recuerdo si fue la Santa María o la que venía uno de los hermanos Pinzón que encalla, se rompe el barco, se abrió la madera y se comienza a hundir. Con esa madera, Colón ordena hacer el primer fuerte construido en América. Es decir, la primera fortaleza construida por España en América la construyen en la Española, en lo que hoy es Haití Dominicana. Colón se marcha a España y regresa tiempo después con 15 barcos y 1500 hombres. ¿Por qué 15 barcos? Esto nadie te lo ha explicado nunca. ¿Por qué 15 barcos? Porque venía cargado de mercancía. Porque trajeron caballos, trajeron vacas, trajeron chivos, trajeron carneros, trajeron gallinas, trajeron gatos, trajeron perros, trajeron el arroz, trajeron frutas para sembrar. Trajo albañiles, trajo ingenieros. 1500 hombres y 15 barcos cargados con todo tipo de cosas para crear un nuevo mundo, sacarlo de ser un mundo atrasado, de una selva atrasada de indígenas y crear un mundo nuevo. Por eso esa cantidad de barcos. Cuando Colón llega a la Española, descubre que los 35 pobladores que había dejado allí habían sido asesinados por los indígenas. Entonces siempre se nos dijo que sí, que fueron asesinados porque los indígenas comenzaron a hacer barbaridades y entonces ellos se vengan asesinando a los 35 españoles. Cuidado con esa información, porque nos gusta romantizar a los indígenas. Se nos ha obligado a verlos como una raza inocente, como una raza buena, como una raza que no hace daño a nadie. Y los indígenas tenían lanzas con punta de obsidiana envenenada y flechas con puntas de obsidiana envenenada. Entonces, defendiendo un poco a España, no ocultando los errores que se cometieron, porque sí se cometieron errores y violaciones y asesinatos innecesarios, sí los hubo, pero sin romantizar a los indios ni condenar a los españoles, buscando el punto medio de la historia y dándole gracias a ellos por haber venido, porque nosotros vinimos con ellos. Nuestro ADN no es indígena, es español. Entonces, este libro de José Coroleu, Historia de América. Miren esto, no sé si se logra ver. Ahí tenemos hasta una imagen de Hernán Cortés, la armadura de Hernán Cortés. Historia de América. Son 4 tomos. Míralo ahí.
Historia de América, 4 tomos. Este es el A, B, C y D. Historiadores españoles. Entonces hay que buscar la historia desde la perspectiva española. ¿Qué pensó España? ¿Cuál es la versión de ellos que cuentan ellos de esa conquista? Porque nos hemos pasado la vida entera leyendo que los indígenas eran gente chévere, gente buena, inocente, y España vino a acabar con todo. España vino a fundar. Ahí tenemos las universidades todavía, ahí tenemos las carreteras que hicieron, ahí tenemos las ciudades, ahí tenemos los pueblos, ahí tenemos los hospitales, ahí tenemos los conventos, ahí tenemos todo lo que España trajo. Y dice este autor Coroliu algo que leí que me causó asombro, que vinieron a sufrir. Porque la frase bendita esa de que esta es la tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto, que dijo Cristóbal Colón, es una mentira. No era una tierra hermosa, era una tierra llena de mosquitos.